Muy buenas tardes a todos y gracias por asistir a este acto que organiza la Concejalía de Cultura de este ayuntamiento. En primer lugar, quiero disculpar a mi compañera Isabel Urbaneja, que está enferma y no ha podido asistir a este evento. Le había gustado, como es lógico, asistir a hacer esta presentación, pero no ha podido y me ha pedido que lo haga yo en su nombre. Quiero dar también la bienvenida a los miembros de esta mesa. En primer lugar, a don Antonio Dieguez Lucena, que es el autor del libro que hoy se presenta. Y es uno de los filósofos más prestigiosos que existen ahora mismo en nuestro país. Además es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UMA, en la Universidad de Málaga, y ha publicado numerosos ejemplares, además del que hoy se va a presentar aquí, como por ejemplo La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, la evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, y por ejemplo también Filosofía de la Ciencia. Ha participado también en numerosos congresos, cursos, conferencias que ha impartido en diferentes universidades de todo el mundo, y hoy está en COIN para presentar su último libro. También nos acompaña a la mesa don Sebastián Gámez, que es filósofo, que es de Cártama, pero tiene familia coína y por lo tanto está muy implicado en este grupo de filósofos que existen en COIN. Y después, como no, también don Sebastián Guerrero, que todos conocéis, historiador y otras muchas más cosas que ha hecho a lo largo de su vida, y viene aquí pues para apoyar a don Antonio y hacer parte de esta presentación. En el día de hoy presentamos el libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, un nombre que se me ha hecho complicado cuando lo he leído la primera vez, porque la verdad que me resultaba un poco complejo el término. Y bueno, el autor presenta las diferentes modalidades del transhumanismo tecnocientífico, y en él se discuten sus argumentos, buscando dilucidar cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades. Así que, conociendo la trayectoria del autor y bueno, este título tan sugerente, pues voy a dejar paso a los ponentes, en concreto, sobre todo al autor, para que nos cuente con más detalle de qué se trata este libro y nos cuente pues un poco más en qué se basa. Así que, sin más, dar la bienvenida a todos y les dejo con los ponentes para que hagan su exposición. Muchísimas gracias. Yo me voy a pasar a la mesa. Esta tarde es una tarde feliz para los que somos amigos de Antonio Dieguez Lucena. Muy buenas tardes a las autoridades, Antonio Dieguez, y a mi también compañero de mesa y amigo Sebastián Gámez, y a todos los presentes, amigos todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a las responsables del área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de COIN por facilitar las condiciones que nos permiten estar esta tarde aquí y poder acoger, como se merece, al autor de la obra que nos ocupa, en este marco del corazón histórico de esta ciudad y a escasos metros de la casa que recoge parte de la historia existencial y vivencial de Antonio Dieguez Lucena. El autor, como sabemos, está unido a COIN por vínculos familiares muy profundos. Su madre, Ana Lucena Gómez, era coineña, sus abuelos, sus tíos, sus tías, primos y demás. Ahora me viene a la mente la fascinación que siempre me produjo observar la tienda familiar de ferretería, coloniales, quincallas y aquellos nombres tan bonitos, ¿no? Del Barranquillo de las Monjas. Pero antes de continuar con las pinceladas biográficas que merecen atención, me gustaría contextualizar, sin excesivos datos, los que abundan en la excelencia académica del autor. Antonio es doctor en Filosofía y catedrático desde el año 2010 de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Hasta septiembre de 2015 presidió la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología, AIFIBI. Dato este que nos da idea de la relevancia académica que presenta y ha presentado Dieguez en el ámbito nacional e internacional. Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de México, UNAM, e investigador visitante en las universidades de Helsinki, Harvard y Oxford.
Ha investigado en las áreas de filosofía de la tecnología y de la biología, y en los últimos años se ha interesado por el tema del transhumanismo, como venimos diciendo, siempre desde una óptica y perspectiva de gran prudencia y responsabilidad, pese a su posición crítica. Sobre ello abundará mi tocayo y compañero Sebastián Gámez. Su tesis fue iniciada en 1987 bajo la dirección de Pascual Martínez Freire, con premio extraordinario previo de licenciatura y premio extraordinario de doctorado en 1988. Tiene crédito de la licenciatura de Biología, las áreas de Matemática, Ecología, Teoría de la Evolución, Análisis Genético, Paleontología Evolutiva, etc. De entre su actividad docente destaca la asignatura de Lógica, Teoría de la Ciencia, Sociología, Filosofía de la Tecnología, etc. Ha impartido cursos monográficos de doctorado y másteres. Ha dirigido diferentes tesis doctorales y viene participando en un sinfín de congresos. Destacaré sus ponencias de la Jornada de Filosofía de esta ciudad por no abrumar con datos y cifras. Los títulos Robots inteligentes y sueños de inmortalidad, del año 2002, La ciencia desde una perspectiva posmoderna, del año 2004, y Pensar sobre la tecnología, pero con Ortega o con Heidegger, del año 2008. De los cursos impartidos o organizados no doy cuenta porque apremia el tiempo. Entre los cargos académicos y de representación que destaca que ha sido vicedecano de Coordinación y Programación de la UMA, miembro del Consejo de Dirección y Redacción de la revista Filosofía Malacitana, Contrastes, así como editor de teoría y argumentos de razón técnica, etcétera, etcétera. De entre sus publicaciones destacaremos solo las últimas, como a las que ha hecho mención también el concejal, La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, del año 2012, La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, 2011, Filosofía de la ciencia, del año 2005, etcétera, etcétera. Destacan también obras como coordinador o editor, así como un número considerable de artículos y capítulos de libros. Y todo ello considerando su rabiosa juventud bueno, de alguna forma todo ello viene a redundar en la idea en la que llevaba razón su madre a través de una anécdota que circulaba por Coín, a saber, cito casi textualmente: todas las fincas y riquezas del mundo las tengo concentradas en los buenos estudiantes que son mis hijos. De esta forma, tan socarrona e inteligente, resumía lo que os estoy narrando. Pero esta tarde me apetece realmente que nos acerquemos al Antonio que al llegar a Coín siempre hace patria, porque es imposible olvidar momentos como los vividos en los recesos de la jornada de filosofía, cuando en aquellos primeros entrañables almuerzos podíamos observarlo disfrutando con intensidad de un buen plato de magro con tomate, quizá rememorando las suculentas recetas de su abuela o de su madre, las mismas que publica en algunos momentos en su perfil de Facebook. Por cierto, perfil muy rico en contenidos, ya sea a través de exposiciones de su propia pintura. Debo destacar que es un gran dibujante y pintor, una faceta poco conocida, o de las innumerables e inabarcables publicaciones de actualidad editorial o política nacional e internacional, aunque debe admitir, espero, que está un poco virado en los últimos tiempos por la cuestión catalana. Y para ir acabando, por mi parte, pues reconocer su finura intelectual, así como su compromiso en general con la cultura en mayúsculas, porque supone un verdadero estímulo constante para los que lo seguimos. Es para la Universidad y la provincia de Málaga un privilegio y un gran lujo poder disfrutar
de su magisterio como intelectual no periférico que ejerce. Pero ponderar o cuantificar su excelencia en estos términos puede sonrojarlo, teniendo presente las perplejidades de las que participan los filósofos comprometidos. Por último, señalar que en cada ocasión que te hemos llamado, has acudido sin pestañear. Y hoy quería aprovechar la ocasión para darte las gracias de veras en público. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un honor y un privilegio para mí haber podido formar parte de esta mesa con un amigo tan admirado y tan querido. Buenas tardes. Quiero manifestar, en primer lugar, mi gratitud a los amigos de COIM por haber confiado en mí la tarea de presentar el transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, de Antonio Dieguez. Es un honor y una responsabilidad, pues no he olvidado ni olvidaré que tuve la suerte de ser alumno suyo durante mis estudios universitarios. Estudios en los que cursé las 3 asignaturas que entonces impartía: Ciencia, Tecnología y Sociedad, Filosofía de la Biología y Filosofía de la Ciencia. A él le debo haber leído, entre tanto, El origen de la especie, de Darwin, Meditación de la técnica, de Ortega, La pregunta por la técnica, de Heidegger, La lógica de la investigación científica, de Popper, La estructura de las revoluciones científicas, de Kuhn, Tratado contra el método, de Feyerabend, El progreso y sus problemas, de Laudam, además de ver películas como Metrópolis, de Freeland, o leer novelas como Frankenstein o El moderno Prometeo, de Mary Shelley. Obras todas cuyo eco todavía resuena en mí y me acompañan y me susurran preguntas al oído. Entenderán, por tanto, mi deuda de gratitud intelectual. Pero como no concibo lo intelectual disociado de lo sentimental ni de lo vital, mi deuda de gratitud se extiende aún más allá, a ver cuándo comienzo a saldarla. Si bien no me importa tener deuda de gratitud, en realidad son las únicas a las que aspiro mantener durante toda la vida. Pero vayamos a lo que esta tarde nos convoca. En un contexto diferente, un genio filosófico, científico y religioso, Pascal, declaraba lo que en principio parece una paradoja. Yo no te hubiera buscado si previamente no te hubiese encontrado. No sé a ciencia cierta quién ha elegido a quién en este caso, si Antonio Dieguez ha elegido el tema del transhumanismo o el tema lo ha elegido a él. Mas en todo caso se diría que el perfil de su trayectoria, como profesor investigador de las materias antes mencionadas, lo convierte en persona idónea para sumergirse y aproximarnos a estas delicadas y espinosas cuestiones que están por venir, de tal modo que será, si no es ya, uno de los temas de nuestro tiempo. ¿Qué se entiende por transhumanismo? Algunos estudiosos lo conciben como una prolongación del humanismo, corriente de pensamiento que confía en el poder de la educación y de la cultura para mejorar la naturaleza humana. Pero a diferencia de el transhumanismo pretende ir más allá de superar los límites de la herencia biológica y genética, de tal forma que por medio de las aplicaciones tecnológicas a nosotros mismos, pensemos en la neurociencia y la farmacología, la inteligencia artificial y la nanotecnología, las investigaciones sobre la extensión de la vida, se busca alcanzar una condición poshumana. Podemos formularlo con preguntas para hacernos una idea. Son preguntas que aparecen al comienzo del libro que presentamos. ¿Aceptaríamos disponer de prótesis biónicas reemplazables, controladas por nuestro cerebro y que nos permitan desarrollar capacidades físicas y mentales superiores a las de cualquier ser humano no alterado por la tecnología? ¿Aceptaríamos aprender en muy poco tiempo y casi sin esfuerzo tocar instrumentos musicales o idiomas con implantes en nuestro cerebro? ¿Y descargar el contenido de nuestra mente en un ordenador que sustituya a nuestro cuerpo cuando éste haya perdido sus facultades? ¿Aceptaríamos vivir en una sociedad compuesta por individuos mejorados, capaces de captar de forma inmediata el sufrimiento de los demás y de actuar eficazmente para erradicar su causa? Estas y otras muchas preguntas aparecen desde el comienzo hasta el final de este libro. La discusión está servida. Puede que algunas de estas interrogaciones se le antojen a ustedes, antes que ciencia, ficción, pero les recuerdo que los límites entre la mal llamada ficción y la ciencia son permeables y a menudo perforados por el poder de las tecnologías. El ejemplo paradigmático quizás sea de la Tierra a la Luna, que imaginó Julio Verne en 1865 y que un siglo más tarde aproximadamente se materializó, aunque algunos se atrevan a dudar de ello. Así que cuidado con las ficciones, que pueden cumplirse. A decir verdad, algunos filósofos, como Heidegger, que en su célebre carta sobre el humanismo responde al Jean-Paul Sartre del existencialismo es un humanismo, y sobre todo Peter Sloterdijk, que en 1999 le responde a su vez a Heidegger con normas para el parque humano, ya habían denunciado las insuficiencias del proyecto humanista, pues el amanzamiento y la domesticación del ser humano mediante la lectura de textos canónicos del arte y de la ciencia parece haber fracasado a la vista de la barbarie del siglo XX, o por lo menos permanecer estancado.
Sería interesante contraponer esta visión de Sloterdijk con el ensayo que acaba de aparecer en Estados Unidos de Steven Pinker, en defensa de la Ilustración, por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Pues si bien no vivimos en el mejor de los mundos posibles, como diría Pangloss, el personaje de Voltaire, burlándose de la filosofía de Leibniz, Pinker, al igual que otros pensadores, como Michel Serres, argumenta que en algunos parámetros hemos progresado considerablemente, a pesar de que algunos filósofos postmodernos han negado la existencia de un relato de acuerdo con el cual progresamos, como se tendía a creer de manera ciertamente ingenua desde el siglo de las luces. Ortega atribuye al escritor lo que pienso que es una responsabilidad de los intelectuales, sean quienes sean esa especie en peligro de extinción, y de los profesores, que, como decía Husserl, somos funcionarios de la humanidad, lo que equivale también, claro está, a la inhumanidad. Siempre he considerado que la misión del escritor es prever con holgada anticipación lo que va a ser problema años más tarde para sus lectores y proporcionarles a tiempo, antes de que el debate surja, ideas claras sobre la cuestión, de modo que entren en el fragor de la contienda con el ánimo sereno de quien en principio ya las tiene resueltas. Mira por dónde este libro que presentamos viene a cumplir este servicio público, abordar con la debida complejidad y el mayor grado de realismo crítico esa serie de cuestiones que surgen en torno al concepto de transhumanismo, a fin de que los ciudadanos, los sujetos que creamos, usamos, nos beneficiamos y padecemos las consecuencias de las tecnologías, podamos informarnos, deliberar y decidir acerca de cuáles son nuestros fines vitales, qué medios preferimos para alcanzarlos y qué papel desempeña en ello la tecnociencia. Así lo indica en la introducción, donde resume el viaje que nos espera. Lo que me propongo en este libro es clarificar, en la medida de mis posibilidades y mis conocimientos, estas cuestiones. Teniendo en cuenta que uno de los déficits principales de las modernas democracias sigue siendo la falta de ilustración de los ciudadanos, se trata de formar mejor el juicio, son palabras suyas, acerca de estos asuntos para que las decisiones sean más libres y responsables. Su intención es racionalizar y hacer más razonable el destino de la tecnociencia y sus aplicaciones, que al fin y al cabo es nuestro destino, ya que, como afirmaba Ortega, y repite Antonio, no hay ser humano sin técnica, de manera que la evolución y el progreso de la especie humana es inseparable de esta. En suma, se trata de hacer ciencia con sentido, y ciencia con sentido es ciencia por y para los seres humanos. Quizá por esta razón el libro está escrito en un estilo preciso, claro, cercano, de divulgación, pero sin vulgarizar, sin ni banalizar, sin abandonar el rigor ni la honestidad de aceptar la validez de argumentos con los que en principio podía no estar de acuerdo. O sea, abierto al diálogo y a reconocer que es la postura verdaderamente filosófica, lejos de dogmatismos y sectarismos que siempre proliferan. Combina la técnica y la claridad expositiva de la filosofía analítica, pero más próximo en ello la filosofía continental corrige algunas de sus principales carencias, como la falta de perspectiva histórica, de la que a menudo adolece esta tradición anglosajona. No obstante, hay pasajes ambiguos, irónicos y provocadores en el mejor sentido del término, es decir, que no rehúye la confrontación dialéctica, sino que invita e incita a la discusión, como por ejemplo este, en el que compara el transhumanismo con una religión, símil y crítica que atraviesa la argumentación desde el principio al final, a pesar de que el autor, sin aceptar el poshumanismo, es partidario de un transhumanismo moderado. Es comprensible, y cito, que desde el pensamiento religioso se vea el transhumanismo como una especie de competencia desleal e inmoral. Promete un paraíso sin necesidad de atravesar por los rigores previos de la penitencia, el sufrimiento y el sacrificio, usurpando al mismo Dios sus funciones en la determinación del destino humano. Al tiempo que expone cuestiones sobre la búsqueda tecnológica y el mejoramiento humano, no pierde la oportunidad de replantear, desde la altura de nuestros tiempos o de los que están por venir, preguntas clásicas de la filosofía, como la existencia o no de una naturaleza humana, la condición mortal o inmortal que prometen algunos transhumanistas, asunto del que en cierto modo se deriva el sentido y o sinsentido de la existencia, y que a su vez está vinculado con la identidad personal, con la construcción de un proyecto y un yo a lo largo del tiempo que mantiene un relato que dota de cierta cohesión y coherencia el paso por la vida, de las consecuencias de nuestros deseos, de la importancia de saber qué deseamos, de los fines de la vida humana, de nuestro poder, libertad y responsabilidad en la creación y la aplicación de las tecnologías, de las promesas y supersticiones con las que nos pueden persuadir y del control de la agenda investigadora y el papel ideológico y político de la tecnociencia. Estructurado en 5 capítulos, en el primero de ellos caracteriza qué es el transhumanismo, distingue algunas de sus variadas modalidades, rastrea sus orígenes y lo somete a examen, manifestando con argumentos qué aspectos del proyecto transhumanista son, a su juicio, racionales y razonables y qué otros aspectos, por el contrario, le resultan más sospechosos e incluso inaceptables. Por lo que se refiere a lo primero, está de acuerdo en que, y cito, el ser humano es una entidad manifiestamente mejorable, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el psicológico, el cognitivo, el moral, el emocional, y que la tecnología puede proporcionar muchas de las mejoras que necesita. Respecto a las críticas, destaca su dimensión no utópica, sino utopista, su vocación escatológica, que lo emparenta con algunas religiones que pretenden salvarnos,
lo que mueve la esperanza y la adhesión de no pocos fieles y la convierte en un fenómeno cada vez más popular. Y el beneficio de la duda acerca de si lo poshumano no implicará un alejamiento definitivo e irreversible de lo que ha sido, digamos, lo específicamente humano. Proyectar y elegir lo más inteligente y libremente posible una vida y procurar aproximarse con esfuerzo a ella. Y por último, la sospecha de que acaso el discurso transhumanista no será una estrategia tecnocrática para justificar la continuación de una economía política que contribuye a incrementar desigualdades sociales y nos ha arrastrado hasta un colapso ecológico. Máquinas superinteligentes, cyborgs y el advenimiento de la singularidad es el título del segundo capítulo, dedicado a la versión cibernética del transhumanismo. Se exponen en él las tesis de la eventual integración simbiótica entre el ser humano y las máquinas superinteligentes, así como las implicaciones más radicales que los investigadores extraen, lo que en opinión de Dieguez, tal como argumenta, no dejan de ser previsiones infundadas con muy pocas posibilidades de efectuarse realmente. Asimismo, se analiza esa supuesta trascendencia personal que, según algunos transhumanistas, se logrará con la fusión total con la máquina o el volcado de nuestra mente, repárese en las metáforas, en un hardware apropiado, tecnología que les permite soñar con la inmortalidad. Como decía, el autor aprovecha la exposición de los temas para discutir con ellos, cosa que se agradece, pues desde su atalaya de persona ilustrada y documentada sobre esta y otras cuestiones nos permite confrontar argumentos sobre temas ya clásicos de la historia del pensamiento, pero replanteados a la luz de estos cambiantes y ciertos tiempos, como el de la identidad personal. ¿Seguiríamos siendo nosotros, a pesar de ese volcado de nuestra mente en un hardware adecuado? A lo que Dieguez responde, no es solo que una copia de mi mente en otro cuerpo no sería yo mismo, es que muy posiblemente mi propia mente en otro cuerpo no sería yo mismo. Esto es al menos lo que habría que pensar si consideramos la identidad personal como algo más que la posesión de una mente y una mente como algo más que un conjunto de informaciones o como un programa de ordenador. Por tanto, Dieguez no disocia los procesos mentales del cuerpo, tal como es común en los planteamientos dualistas antropológicos desde Platón, pasando por el cristianismo, hasta Descartes, y del que en el fondo es tan arduo zafarse. Todavía más, añade otro argumento. No se puede volcar una mente en un ordenador sencillamente porque la mente es el cerebro en funcionamiento, no un software que el cerebro esté ejecutando. No exento de ironía, el tercer capítulo se titula El biomejoramiento, eternamente jóvenes, buenos y brillantes. Aquí expone hasta 14 condensados argumentos de por qué la tecnología puede contribuir a la mejora humana, como por otra parte lo viene haciendo desde la noche de los tiempos. Y por otro lado se ofrecen las dos estrategias argumentativas principales que se han opuesto a alterar propiedades fundamentales del ser humano que acaso nos lleven a un principio de no retorno. Concluye con una postura equilibrada. Cito, una prohibición genérica estaría injustificada, pero la alternativa no puede ser una permisividad total ante cualquier intento de modificación genética de un ser humano, y menos aún si se trata de modificar la línea germinal. A continuación sostiene que la naturaleza humana no tiene la respuesta, oponiéndose a una concepción esencialista de esta, en contra de lo que han defendido de modo más o menos implícito filósofos reconocidos internacionalmente como Jürgen Habermas. Y luego ofrece 5 argumentos para no incurrir en un reduccionismo genocéntrico. El neologismo que acuña, genocéntrico, no tiene desperdicio, habida cuenta de la irrefrenable tendencia a situar cada vez más el origen y la motivación de la conducta humana exclusivamente en los genes. Si no lo malinterpreto, es un reduccionismo en el que cayó el recientemente desaparecido y muy destacado filósofo de la lógica y de la ciencia, Jesús Mosterín, en su libro La naturaleza humana. Una vez más, Dieguez se mueve en un delicado y difícil equilibrio, pues por un lado reconoce que el ser humano posee una naturaleza, pero esa naturaleza no ha sido nunca inmutable, así que también es, por tanto, historia, perspectiva desde la que se difuminan las posturas esencialistas. Mantiene que, de acuerdo con Todorov, lo interhumano fundamenta lo humano y que éste posee dignidad, pero esa cualidad no debe ser un impedimento para aceptar la eugenesia, no totalitaria, sino liberal, es decir, cito, la incorporación de artefactos al propio cuerpo, prótesis, marcapasos, implantes, etcétera, que lleven a un mayor bienestar, siempre que este bienestar sea, la palabra clave, humano, y subraya este adjetivo, humano. No obstante, ¿sabemos qué es lo específicamente humano? Más adelante dirá con Ortega que el pasado y poder elegir, poder determinar nuestro proyecto personal de vida. ¿No será quizá un conjunto más amplio de características? De esta manera llegamos al cuarto capítulo, titulado Hay que saber qué desear, que es una justa exposición a la vez que reivindicación del pensamiento del que acaso sea uno de los principales guías durante toda esta reflexión, Ortega y Gasset. Con este filósofo comparte que no hay ser humano sin técnica y que esta es, ante todo, apertura de nuevas posibilidades, pero de nuevas posibilidades de hacer una vida humana. Con la técnica el ser humano adapta al medio sus necesidades, creando con ello una sobrenaturaleza, esto es, un mundo transformado, humanizado, que es en el que habita realmente.
Sin embargo, a mi entender, aunque la visión de Ortega es considerablemente menos determinista y pesimista que la de Heidegger, no se le concede la debida importancia, al menos aquí, a los peligros deshumanizadores que encierra la técnica, como su inmenso poder de invertir la relación entre medios y fines y convertirse en un fin al que se subordinan los seres humanos, instrumentalizándolos. Precisamente por ello resalta la importancia de saber desear, aspecto que ya había observado Ortega en su obra más célebre, La rebelión de las masas, anticipándose a teorías de algunos de los sociólogos más reconocidos de nuestros tiempos, como también el recientemente fallecido Zygmunt Bauman. Saber desear implica mucho, tal vez demasiado. Implica saber valorar, saber elegir, saber decidir, y por lo tanto contiene una visión ético-política no sé si humana o sobrehumana. Gombrowicz descubrió con Ferdi la inmadurez crónica del ser humano. ¿Y si al intentar corregir esa inmadurez crónica a fin de saber desear bien, perdiéramos uno de los elementos específicamente humanos? Estoy pensando en Rafael Guardiola, que seguro que hará alguna intervención por ahí. Sea como sea, Diegues apuesta de manera razonable por un mejoramiento moderado logrado a través de la tecnología, que es lo que el ser humano ha venido haciendo a lo largo de su historia, y no solo con su entorno, sino también mediante prótesis, cuidados médicos y educación con sus capacidades físicas y mentales. Y rechaza, en cambio, el mejoramiento radical, ya que conduce inevitablemente a la creación de un ser poshumano. Las conclusiones, titulado Enfriando las promesas, es otro ejercicio en la estela de la lógica ilustrada, someter estas cuestiones a juicio del Tribunal de la Razón a fin de procurar averiguar y distinguir qué es superstición y por consiguiente carece de fundamento de aquello que es racional y razonable. Complementa su visión política resaltando que también los fines importan. Si no sabemos a dónde nos dirigimos, como se va a Ortega al diagnosticar una crisis de deseos, ¿cómo podemos saber cuáles son los medios más adecuados para conseguirlo? Así anda la razón confundida y desorientada. Tengo para mí que uno de los principales problemas del siglo XX, lo que llevamos del XXI, se caracteriza por la alteración del orden y el abuso de la razón instrumental sobre la razón moral emancipadora, como ya indicaron los integrantes de la Escuela de Frankfurt. Tecnológicamente se puede enviar una nave a la Luna, lo que sin duda es una proeza inimaginable hace siglos. Sin embargo, somos incapaces de distribuir de manera más o menos equitativa e imparcial los recursos y bienes de los que disponemos, o bien no sabemos cuidar a quienes están a nuestro alrededor, incluyendo el planeta del que provenimos. ¿Qué podemos hacer para encauzar la siempre maltrecha razón, que a su vez instrumentaliza a los seres humanos en beneficio del poder económico y de las nuevas tecnologías, esos nuevos dioses de nuestro tiempo? Un agudísimo lector de esta corriente filosófica, en particular de Walter Benjamin y de Adorno, Rafael Sánchez Ferlocio, ilustraba con la imagen de este maravilloso pecio la relación entre la libertad y el progreso. El que no puede parar está tan quieto como el que no puede andar, y el que no puede andar no está más quieto que el que no puede parar. Solo el quieto que puede andar está realmente parado, y solo el que anda pudiendo parar está realmente andando. En términos del autor de este libro, saber desear, saber hacia dónde nos encaminamos, no solo con las tecnologías cada vez más omnipresentes en el mundo en el que vivimos, nos podría ayudar a ampliar nuestros márgenes de libertad y a progresar. Se discute en estas conclusiones la inmortalidad prometida por los transhumanistas, aduciendo que en el supuesto caso de que tecnológicamente se pudiera realizar, y cito, una vida de duración indeterminada podría muy bien conducir a un zigzagueo sin finalidad ni propósito definido que acabara con la propia identidad personal. Junto con la identidad personal, intuyo, parpadean otros problemas de enorme calado filosófico, como el sentido y el sinsentido de la existencia, y todo ello linda, como siempre, con la muerte. El ser humano es el animal mortal. Como todos los demás, como cualquier ser vivo, está condenado a morir. Pero a diferencia de todos ellos, sabe de antemano que más pronto que tarde lo va a hacer. ¿No se debe en cierto modo a esta característica específica, la mortalidad, el hecho de que organice y adapta la vida tal como lo hace culturalmente, hasta el punto de que una vida realizada, que en cierta forma equivale a una vida dignamente feliz, solo puede lograrse con el esfuerzo de nuestra libertad y bajo la luz de nuestra finitud? Las últimas páginas, en las que se puede encontrar análisis de sociología de la ciencia, Antonio Diegues critica el sensacionalismo y el negocio de las promesas, con el que se degenera la práctica científica al servicio de la civilización del espectáculo y el apetito insaciable y racional del mercado, que somos nosotros, máquinas deseantes sin medida ni fin, hasta desembocar en lo que denomina ciencia patológica. A lo largo del libro, como anticipé al comienzo, compara y critica ciertas prácticas científicas con la antigua fe religiosa. Me pregunto hasta qué punto la ciencia fáustica, en expresión de Andrés Moya, no ha sustituido a la fe en la religión. ¿Acaso no se depositan actualmente en ella las expectativas de salvación? Contra ellas y contra las falsas promesas, pero también contra las supersticiones absurdas que nos paralizan, está escrito este libro, que si bien es de filosofía de la ciencia, al mismo tiempo es profundamente político, puesto que nos insta a conocer, pero también a tomar las riendas de nuestro poder para autodeterminarnos, lo más libremente posible dentro de la comunidad y el diálogo que somos.
No es casual, pues, que el autor, en este caso autora, que aparece más decisivamente en las citas que introducen a cada capítulo, sea Hannah Arendt, una pensadora para quien el poder y la libertad son inseparables. No hay libertad sin poder, ni poder sin libertad. No sé si la astucia de la razón, o tal vez la selección natural, ha creado pensadores con una sonrisa escéptica, como Montaigne, Lichtenberg, Voltaire, Nietzsche, Foucault, Derrida, Rorty, Odo Marquardt, capaces de socavar y derrumbar con un chiste todo un edificio conceptual. Antonio González me consta que también está en esa línea. Y por otro lado, a pensadores realistas más serios, comprometidos con construir, cosa que siempre es más complicada, sobre la arena resbaladiza en la que nos movemos. Aquí podemos incluir a Galileo, a Descartes, Leibniz, Newton, Kant, Mill, Russell, Popper o Habermas. El pensamiento de Antonio Diegues se encuentra entre estos constructores. Si bien, como apuntaría Nietzsche, destruir es otra forma de construir. Gracias, Antonio, por ilustrarnos, prepararnos e incitarnos a tomar la rienda de lo que está por venir. En primer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento de Coín y a Josefina y a los que han tenido la iniciativa de organizar este acto. Tengo que decir que he presentado ya el libro en varias ciudades españolas porque está despertando más interés del que yo pensaba, pero que la mayor responsabilidad la he sentido en este acto que estamos ahora, porque tenía especial interés en quedar bien delante de mis amigos, de mis paisanos y de mis familiares, claro está. El público de otras ciudades no está mal, pero no los conozco, ¿no? Y a vosotros sí os conozco. Afortunadamente he tenido a dos excelentes introductores que me han hecho sentirme en casa. Le agradezco mucho a Sebastián Guerrero su amabilísima presentación biográfica y esa anécdota que ha contado de mi madre que no conocía y que me ha hecho pues sentirme de nuevo en mi tierra. Y le agradezco también mucho a Sebastián Gámez esta magnífica reseña que ha hecho del libro. Yo luego hablaré con él, yo le animo a que la publique porque es la mejor reseña que he leído, que he oído de mi libro, ¿no? Así que sería estupendo que la publicara en un buen sitio. Bueno, y dicho esto, pues quizás lo mejor que puedo hacer es empezar comentando por qué me decidí a escribir este libro, ¿no? Y yo me dedicaba a estas cosas de la filosofía de la ciencia que nadie lee, nada más que 4 colegas, y que le dejan a uno pues, vivir pacíficamente en el departamento universitario, alejado del mundanal ruido, ¿no? Me dedicaba a filosofía de la ciencia y sobre todo a filosofía de la biología. Bueno, me dedicaba y me dedico, ¿no? Todavía lo sigo haciendo. Como dicen los actores, no voy a encasillarme, ¿no? Pues entonces, pero claro, estas cuestiones de filosofía y biología pues le interesan solo a los especialistas, ¿no? El uso de modelos matemáticos de las explicaciones biológicas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso interesaba muy poco. Pero hace unos años entré en contacto con un grupo de mexicanos de la UNAM, un grupo de investigación con los que luego hice una gran amistad, que me animaron a conectar lo que estaba haciendo en filosofía de la biología con la cuestión de la biotecnología y su aplicación al ser humano. Yo me dedicaba en ese momento a trabajar acerca de lo que era la biología sintética, luego hablaré un poquito de eso, de la biología sintética, y entonces ellos dijeron, ¿y por qué no conectas esto con la aplicación al ser humano? Y me pareció buena idea, y empecé a leer sobre el asunto, y me fue atrapando cada vez más, porque yo al principio veía esto con bastante escepticismo, me parecía que eran temas un poco frikis, por decirlo claramente, ¿no? Tuve la oportunidad en ese momento de irme 3 meses a Oxford. En la Universidad de Málaga, al menos, no podemos tener grandes estancias de investigación porque no hay sabáticos, yo creo de las pocas universidades donde no hay sabáticos, y entonces tenemos que irnos fuera cuando encontramos un hueco entre las clases. Pero ese año encontré un hueco y me fui a Oxford, a uno de los centros donde se difunde el pensamiento transhumanista, que es el Uehiro Center for Practical Ethics, el Centro Uehiro para la ética práctica. Lleva el nombre de Uehiro, que es un nombre japonés, porque se financia a través de una fundación japonesa del tal Uehiro, que fue un millonario que murió con los efectos de la radiación de la bomba atómica, no sé si de Hiroshima o de Nagasaki, y antes de morir donó toda su fortuna para que se investigara sobre la ética y la ciencia. Y entonces la Fundación Uehiro pensó que lo mejor que podía hacer era crear en Oxford un centro de investigación.
Y en el piso de abajo están los que son más radicales aún, que son los del Future of Humanity Institute, el Instituto para el Futuro de la Humanidad. ¿Alguien se imagina en una universidad española un instituto con ese nombre? Lo primero que preguntaría el rector de turno o la rectora de turno es: ¿y eso quién lo va a llevar? ¿No? Bueno, pues en Oxford tienen un instituto para el futuro de la humanidad. Y el que lo dirige es Nick Bostrom, que es uno de los grandes teóricos del transhumanismo, uno de los grandes promotores del transhumanismo, de una de las versiones de las que ahora hablaré, ¿no? Y el segundo de a bordo, por decirlo así, es Anders Sandberg, al que le hice una entrevista y luego lo traje aquí a Málaga a dar una conferencia y le gustó mucho la ciudad, por cierto. En fin, son personas que están teniendo una gran influencia. Entonces me di cuenta de que se están diciendo muchas barbaridades en este asunto, sobre todo en la prensa, en los medios de comunicación de masa, ¿no? Y mucha gente se las cree. Y como la tecnología hoy día pues es un marchamo de no sé cómo decirlo, de calidad, de progreso, de prestigio, etcétera, pues hay gente que se cree literalmente todo lo que diga alguien que se presente como un biotecnólogo, como un ingeniero informático, como un especialista en inteligencia artificial. Y hay algunos que lo que están vendiendo es materia averiada, ¿no? Bastante averiada, por no decir sencillamente tonterías, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, bueno, no me ha sorprendido mucho porque ya no me sorprende nada en la televisión española, ¿no? Estando Telecinco, ¿verdad? La sorpresa, el nivel de sorpresa, ¿no? Pero pues en un programa de máxima audiencia, el programa de Cárdenas, se invitó a una persona que además había sido entrevistada por Iñaki Gabilondo un año antes, una hora entera en un programa titulado Cuando yo no esté, que va vendiendo por ahí la idea de que en 20 años veremos la muerte de la muerte, y no para de repetirlo, la muerte de la muerte, y además nada más empezar, dice: yo no me pienso morir, ¿eh? Claro. Uno empieza una charla de esa manera. Bueno, yo tengo que decir que cuando empiezo una conferencia sobre este tema, como normalmente es en el ámbito universitario y la sala suele estar llena de estudiantes, pues lo que les digo es que sepáis, todos los estudiantes que estáis aquí ahora, que no vais a morir, tenéis prometida la inmortalidad. Ya con eso se quedan atentos, claro, ¿no? Pero esto no me lo he inventado yo. Hay uno de los grandes gurúes del transhumanismo, que es Aubrey de Grey, lo dice a la prensa cada vez que le entrevistan, que lo entrevistan bastante. Dice: la primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya. A mí me pilla tarde, me temo. Me pilla tarde, pero vamos, yo con unos 300 años me conformaría, una cosa así. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Bueno, por eso me decidí a escribir el libro, para separar el grano de la paja, para separar el grano de la paja en todo esto. Claro, este tema está muy cercano a la ciencia ficción, y hay mucha gente que piensa que todo esto es hablar por hablar. Bueno, pero en el fondo esto no está muy lejos de lo que siempre hemos hecho los filósofos, ¿no? Lo de hablar por hablar. Y resulta que esto de hablar por hablar tiene su sentido y su utilidad. Hablando por hablar, bueno, pues se fue edificando los fundamentos de lo que es la democracia, de lo que es una vida justa, de lo que es una vida buena, en fin, de las bases del pensamiento occidental, ¿eh? Esto no se hizo por encargo de nadie, sino hablando en el mercado o en las instituciones que se fueron creando en cada momento. Y por otra parte, el otro día trajimos en la Universidad de Málaga, ahí en el Departamento de Filosofía, trajimos a uno de los mejores especialistas en este tema, un neozelandés que se llama Nicholas Agar, y hicimos un seminario con él. Y Nicholas Agar nos decía: es fundamental en todo esto el papel de la imaginación. No se ha valorado suficientemente el papel de la imaginación para la filosofía. Y tenía mucha razón. Es verdad que todo esto no existe por el momento, o solo está empezando a existir, solo está dando los primeros pasos. Y hay una posibilidad muy grande de que no se produzca nunca nada de esto, porque si nos cargamos del planeta como estamos empeñados en hacer, pues muy posiblemente de aquí a 50 años pueda haber una crisis de civilización
y todos estemos de nuevo en las cavernas o poco más, ¿no? Entonces tampoco la tecnología nos va a servir de mucho en esos momentos, ¿no? Pero si conseguimos superar esa situación y seguir avanzando, lo cierto es que el progreso tecnológico es muy potente. Es muy potente. Es la fuerza más poderosa que tenemos en la actualidad. Es el auténtico motor de la historia. Habréis oído quizá en alguna ocasión como un politólogo norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, pues fue tremendamente criticado en su momento porque cuando cayó la Unión Soviética publicó un artículo titulado El fin de la historia. La tesis que mantenía Fukuyama en ese artículo era que la caída del mundo comunista pues significaba que no había ya alternativas a la democracia liberal y que por lo tanto no habría ya grandes conflictos ideológicos y que a partir de ese momento la historia en sentido hegeliano del término había terminado y lo único que cabía era pues ir progresando, ir extendiendo cada vez más esa democracia liberal a más países y consiguiendo un mayor bienestar. Pero ese conflicto de civilizaciones o de ideologías o de formas de vida había terminado. Bueno, se equivocó. Poco después vino la revolución de Khomeini, empezó a despertar el fantasma del islamismo y el libro que se hizo famoso fue justo el que mantenía lo contrario, el del choque de civilizaciones de Huntington, ¿no? Pero lo que menos gente sabe es que Fukuyama se retractó años después de ese artículo en un libro sobre biotecnología titulado El fin del hombre y que va sobre este tema del transhumanismo, al que llama en ese libro la idea más peligrosa del mundo, así la llama al transhumanismo. Pues en la introducción a ese libro, o en el prólogo, no recuerdo, dice Fukuyama: me equivoqué en aquel artículo cuando hablé del fin de la historia, pero no por lo que dijeron mis críticos. Me equivoqué porque no fui capaz de darme cuenta de que el auténtico motor de la historia es la tecnociencia, la ciencia y la tecnología. Y que mientras sigamos teniendo ciencia y tecnología, la historia cambiará de formas imprevisibles, porque precisamente el progreso tecnológico y científico es imprevisible. De manera que para Fukuyama, efectivamente, este es el motor actual de la historia y tenemos que pensar en serio la ciencia y la técnica. Tenemos que pensarlo en serio. Tenemos además la suerte en España de que nuestro filósofo más conocido fue el primero que se dedicó a escribir sistemáticamente sobre esto, Ortega y Gasset. Se puede encontrar algún pequeño antecedente en una obrita de Spengler, El hombre y la técnica, pero es algo muy tentativo y muy especulativo. En cambio, la meditación de la técnica de Ortega y Gasset es el primer escrito serio de un filósofo pensando sobre la importancia de la técnica. Y lo cierto es que sigue siendo inspirador, al menos para mí y para otros filósofos españoles. Desgraciadamente en el extranjero lo conocen menos, sigue siendo un trabajo inspirador, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué está teniendo tanto éxito el transhumanismo? A lo mejor alguno de vosotros lo oye por primera vez, pero os aseguro que lo vais a seguir oyendo mucho tiempo, ¿eh? Este tema está de moda, He tenido la suerte de publicar el libro en español, pero en inglés hay muchísimos libros sobre el tema, en francés hay bastantes y en alemán también, ¿eh? En español todavía tratando explícitamente sobre el tema está el mío y uno de mi amigo y colega Andrés Moya, que es catedrático de genética en la Universidad de Valencia. Bueno, ¿por qué está teniendo tanto éxito? Pues, en mi opinión, la razón es muy simple. Promete la inmortalidad. La inmortalidad en sentido literal. No la inmortalidad en el sentido religioso, porque eso no es inmortalidad. Para llegar a la vida eterna te tienes que morir antes. Y eso pues no debe hacer mucha gracia, ¿no? Entonces, si existe la vida eterna, lo sabremos después de morir. Oye, pero es que hay mucha gente que lo que no quiere es morirse. Entonces, los transhumanistas están diciendo eso. No, pero si es que la muerte no es necesaria. Y desde un punto de vista biológico tienen razón, es verdad. Bueno, está el dicho ese de que para morirse lo único que hace falta es estar vivo, ¿no? Bueno, pues hay seres vivos que no mueren, ¿no? La hidra, por ejemplo,
tiene una duración indefinida. Hombre, si uno coge una hidra y la aplasta, pues sí, claro, ya la mató y murió, ¿no? Pero si uno la deja en paz, la hidra vive de forma indefinida. Todos sabemos además que hay árboles que tienen miles de años, hay olivos milenarios, cebollas, etcétera. Y bueno, las bacterias en teoría no mueren, se dividen, se van dividiendo, pero no hay muerte ahí. Bueno, de nuevo, si uno coge un antibiótico, las mata, ¿no? Pero si las deja uno en paz, se van dividiendo y una bacteria puede vivir eternamente dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose, ¿no? Hay células cancerígenas, las células ELA, que proceden del tumor cancerígeno de una señora negra norteamericana, a la que se le quitaron sin su permiso, por cierto, pues que se siguen reproduciendo en los laboratorios. Es decir, los laboratorios de todo el mundo tienen células de esta señora, del cáncer de esta señora, que se siguen reproduciendo. Y así podrán estar mientras sigan teniendo alimentación suficiente, ¿no? Indefinidamente, vamos a decir, porque lo de eterno es más complicado, ¿no? Así que en teoría se puede vivir indefinidamente. Lo que ellos dicen es, bueno, estamos ya en una fase en la que la tecnología ha conseguido alargar la vida. La esperanza de vida está ahora aquí en España a los 84 para los hombres, 87 para las mujeres, cuando hace 50 años estaba a lo mejor en los 60 y tantos. Si seguimos a ese ritmo, pues llegaremos a tener una esperanza de vida de 100 años. Y si llegamos a los 100 años, la medicina habrá avanzado lo suficiente como para mantener buena salud con esa edad durante un tiempo suficiente, como para aguantar todavía unos años más. Y si aguantamos unos años más, tendremos que la medicina regenerativa habrá conseguido que nuestras células reviertan a su estado juvenil, con lo cual podremos volver a tener las células, el cuerpo que teníamos a los 18 años, a los 20 años, ¿no? Espero que con mayor madurez mental. Es decir, que todo está planificado, todo está muy planificado y parece incluso bastante plausible desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Que no nos gusta esa vía, porque esto de tener un cuerpo biológico sigue siendo fuente de limitaciones y a uno puede sufrir un accidente o puede que le dé dolor de cabeza y además a menudo lo que querría, o considera que su cuerpo bueno, no es lo más agradable que podría uno tener como cuerpo, etcétera. Bueno, pues hay otra vertiente, la de los más arriesgados, la de Bostrom, la de Nick Bostrom, la gente del Instituto del Futuro de la Humanidad. Integrémonos con la máquina. Estamos produciendo máquinas con una enorme inteligencia. Tenemos grandes avances en inteligencia artificial. Probablemente oísteis hace unas semanas que una red neuronal artificial que es, ¿cómo se llama?, AlphaGo, pues no solo domina en el juego del Go, sino que la última versión, jugando contra sí misma sin que ningún ser humano interviniera, aprendió a jugar al ajedrez en 4 horas y ya se puso a nivel por encima de cualquier otro programa de ajedrez y por supuesto de cualquier ser humano. En 4 horas, ella sola, ese algoritmo, podríamos decir, aprendió a jugar al ajedrez a un nivel y además con una gran creatividad. Los expertos en ajedrez están asombrados de las técnicas de juego que ha desplegado ese programa. Sorprendente. A ningún ser humano durante toda la historia del ajedrez se le habían ocurrido alguna de esas estrategias. Tenemos inteligencia artificial en los bancos. Si vais a pedir un crédito hipotecario, os va a contestar un programa de inteligencia artificial. A no ser que tengáis un buen amigo en la sucursal. Muchos diagnósticos de enfermedades infecciosas los hace un programa de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a estar cada vez más presente en nuestras vidas y ya, de hecho, pues influye bastante, más de lo que pensamos. Los avances, según nos dicen, son tan sorprendentes que, según mantiene uno de los grandes gurúes
de este movimiento, Raymond Kurzweil, un ingeniero de Google: para el 2045 las máquinas tomarán el control. Tendremos máquinas superinteligentes, no ya inteligentes, sino superinteligentes, es decir, con una inteligencia mucho más poderosa que la humana. Serán capaces de mejorarse a sí mismas, con lo cual habrá un crecimiento exponencial en inteligencia. Y entonces ellas podrán decidirlo todo y sabrán cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué hacer ante ese panorama? ¿Nos enfrentamos a ellas como en la película Terminator? No, lo que dice Raymond Kurzweil es: unámonos a ellas, ¿no? Integremos nuestra mente en estas máquinas. Esta sería, digamos, esta es la primera versión del transhumanismo que analizo en el libro, lo que podríamos llamar el transhumanismo cibernético. La idea, o bien de volcar nuestra mente en una máquina, o bien de integrar nuestro cerebro o nuestro cuerpo con máquinas y convertirnos en cyborg, ¿no? A mí me parece que es una idea muy fantasiosa, aunque tiene gente que la cree a pie juntillas, está convencida de ello. En los medios de comunicación se ve constantemente gente que la asume por completo, ¿no? Bueno, para empezar, lo que habría que decir es que la inteligencia artificial que tenemos es siempre local, es decir, son programas para resolver problemas específicos. A un programa de inteligencia artificial capaz de hacer diagnósticos de enfermedades bacterianas, de enfermedades infecciosas, le preguntas por la bolsa, por ejemplo, cómo van a ir las acciones de la bolsa, y no tiene ninguna respuesta, no puede. Por cierto, la caída de la bolsa del otro día fue en buena medida debida a programas de inteligencia artificial, a los robots que compran y venden en microsegundos, en función de ciertas decisiones de los programadores, claro está. ¿Tendremos alguna vez una máquina con inteligencia artificial general? Es decir, con una inteligencia artificial capaz de enfrentarse a todos los problemas y todas las situaciones y lo suficientemente versátil como para entender el contexto. Nadie tiene una respuesta a esa pregunta, pero cuando se han hecho encuestas a los especialistas, se muestran escépticos acerca de la posibilidad de que eso ocurra a corto, medio plazo. A largo plazo nadie sabe. Imposible no es. Teóricamente imposible no es. Pero tampoco parece que sea nada fácil. Y sin embargo nos lo están vendiendo como si eso vaya a ocurrir para una década o dos. Yo creo que ahí es donde está aquí el exceso de entusiasmo y un poco el intento de asombrar para que le presten atención a alguna gente, ¿no? Es decir, que eso de tener inteligencia artificial general está por ver si llega. Está por ver si llega. Y si no hay inteligencia artificial general, no va a haber máquinas que tomen el control, ¿eh? La calculadora de mi casa, la calculadora que tenéis en casa, tiene una inteligencia matemática mucho mayor que cualquiera de nosotros, y nadie piensa que algún día va a tomar el control de la casa, ¿no? Es decir, que mientras tengamos inteligencia artificial local, por muy grande que sea, incluso superinteligencia artificial local, no hay ningún problema. Pero además, si alguna vez tuviéramos ese tipo de inteligencia artificial, lo de volcar la mente en una máquina es también para tomárselo con cuidado, ¿no? Los filósofos, si algo hacemos es dedicarnos a escudriñar los argumentos que se nos dan, y en estos argumentos que afirman que podemos volcar la mente en una máquina, cualquier estudiante de filosofía detecta un pequeño problema. El concepto de mente que hay ahí es absolutamente insostenible por lo que sabemos hoy día, por la propia ciencia, pero también por la filosofía. La mente no es un software que uno puede hacer correr en distintos hardware. Casi todos los filósofos están hoy día convencidos, por lo que nos vienen diciendo también las neurociencias, de que mi mente no es solo lo que hay dentro de mi cerebro, que mi mente es también mi cuerpo y es también mi interacción con el medio. Por eso decía antes, mencionaba Sebastián, que mi propia mente colocada en una máquina ya no soy yo. Eso no es una manera de conseguir la eternidad, es una manera de morir. Es una manera de morir. Robocop
es inconcebible. Robocop ya no es el policía al que matan. Robocop es ya otra entidad diferente. Por lo tanto, lo del volcado de la mente en una máquina es bastante cuestionable. Hay otros procedimientos que se suelen poner. Hay filósofos muy serios que lo analizan y lo asumen. Por ejemplo, David Chalmers, que es un gran filósofo de la mente, ¿no? Pero yo reconozco que soy bastante escéptico. Con respecto a lo del cyborg, hombre, lo del cyborg es que va por grados, ¿no? Si vamos a llamar cyborg a cualquier persona que tiene ya integrada en su cuerpo algo de tecnología, pues alguien con un marcapasos, con un implante coclear o con, no sé, o con una prótesis de rodilla, pues ya es un cyborg, ¿no? Así, por ejemplo, el rey emérito, pues es un cyborg, claro. Pero, en fin, yo creo que cuando hablamos del cyborg estamos pensando en algo más complejo, ¿no? Cuando hablamos del cyborg estamos pensando en una auténtica integración entre el ser humano y la máquina y sobre todo entre el pensamiento humano y la máquina. El auténtico cyborg sería alguien que pudiera tener un control total con su pensamiento de un cuerpo artificial. ¿Se puede conseguir eso? Pues lo mismo que antes, teóricamente se puede. Hay ya exoesqueletos que se utilizan para personas con paraplegia o tetraplegia y que les permiten cierto movimiento y que están controlados por la mente del individuo, mediante electrodos o bien extracraneales o intracraneales, pues pueden controlar ciertos movimientos, ¿no? En el mundial último, pues se le dio el saque a una persona que tenía uno de estos exoesqueletos, ¿no? Y eso pues está produciendo grandes avances. Y se habla incluso de integrar microchips en nuestro cerebro, de manera que si uno quiere aprender latín, por fin, o mejor el alemán o el francés, ¿no? Pues se tiene ya el microchip ahí, se mete el curso de inglés completo, de alemán o de francés, ya lo tiene, ¿no? Como en Matrix, ¿no? Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Hay gente que lo da ya por una cosa dentro de pocos años, ¿no? Por ahora lo único que tenemos es personas con Parkinson que tienen pequeños microchips, implantes cerebrales colocados en su cerebro y que mediante estimulación eléctrica consiguen evitar algunos de los síntomas más graves de estas enfermedades. Pero poco más. ¿Qué obstáculos hay ahí? Pues el propio Nick Bostrom, que como hemos dicho antes, es uno de los que más aboga por la integración con la máquina, afirma que esto tiene graves problemas. Por citar solo dos, cuando uno mete un cuerpo extraño en el cerebro, al cabo de un tiempo termina por formarse tejido adiposo alrededor, el cerebro del cuerpo se protege y termina por inutilizar ese aparato. Por ahora la persona con un implante cerebral que más tiempo lleva con él es una persona que lleva 5 años con él. Al cabo y probablemente le queda ya poco de funcionamiento. Entonces, estos implantes tendrían que ser introducidos y retirados constantemente con el peligro que todo eso tiene, de infecciones. Estamos hablando de meter cuerpos extraños en el cerebro. Pero luego hay otro problema, la interfaz entre el cerebro y la máquina. El lenguaje de nuestras neuronas no es el lenguaje de una computadora o de un microchip. Hay que tener interfaces adecuadas que traduzcan el funcionamiento de la neurona, que es electroquímico, con el funcionamiento de un ordenador que es puramente eléctrico y binario. Y eso no es tampoco una tarea fácil. De manera que si alguien tiene esperanzas en ser inmortal volcando su mente en una máquina o convirtiéndose en un cyborg, yo creo que va por mal camino. Es decir, que ese no es un camino muy prometedor. Y luego está el segundo camino, ¿no? El camino biológico, el de la biotecnología. La biología está produciendo avances increíbles en los últimos años, avances tecnológicos. De hecho, hoy día, si alguien pregunta qué imagen del científico es la que predomina en el público en general, ya no es el físico, ya no es un Albert Einstein, ya no es el físico loco en su despacho con sus fórmulas de la pizarra,
sino que probablemente la imagen popular del científico es más la del biotecnólogo metido en un laboratorio con la bata blanca y mirando probetas o placas de Petri o cosas de este tipo, ¿no? La biotecnología ha convertido a la biología en la ciencia estrella. La física sigue siendo una ciencia, claro está, muy importante, pero la última gran revolución teórica que hizo la física la hizo en el año 25, con la mecánica cuántica, la mecánica de matrices y la mecánica ondulatoria. A partir de entonces la física ha hecho avances, pero no ha habido ninguna gran revolución teórica ni tecnológica. En cambio, en la biología el avance se ha ido produciendo lentamente, pero a partir de los 70 ha empezado a ser espectacular. Y hoy día podemos hacer con la biología cosas asombrosas. No hay serie de policías hoy día en que no aparezca la técnica del PCR para obtener el ADN del delincuente y así probar ante el tribunal de que fuera el violador o el que estaba en la escena del crimen, etcétera, etcétera. Es decir, que aparece ya hasta en las series populares, ¿no? Las nuevas técnicas de la biotecnología. Bueno, pues la ingeniería genética se ha potenciado todavía más con lo que se conoce como biología sintética, ¿no? Alguien ha dicho por ahí que la biología sintética es una ingeniería genética que ha tomado esteroides, ¿no? Es decir, que está como si hubiera ido al gimnasio y se hubiera medicado, ¿no? Para sacar músculo. La biología sintética pretende nada menos que crear vida en el laboratorio. Todavía no lo ha conseguido, aunque Craig Venter dijo que ya lo había hecho, pero en realidad lo que hizo fue otra cosa diferente. Pero, en todo caso, mientras lo consigue o no, lo que está haciendo es creando genes nuevos, sintéticos, genes que no existen en la naturaleza, ADN que no existe, incluso nucleótidos nuevos, bases nucleotídicas nuevas que no están en la naturaleza, y la han conseguido introducir en bacterias. De manera que la biología sintética puede ahora hacer que algunas bacterias hagan cosas que eran imposibles, que no estaban ni siquiera programadas por los genes de ninguna otra bacteria previamente conocida. La ingeniería genética clásica lo que hacía era tomar genes de una especie, a lo sumo, ¿no? Hacía otras cosas, ¿no? Pero lo más espectacular era tomar genes de una especie e introducirlos en otra especie, los famosos transgénicos, ¿no? La biología sintética lo que hace ahora es crear genes e introducirlos en seres vivos. Claro, el potencial que se abre ahí es enorme, es enorme. Por otra parte, desde el 2013, y esto es gracias a un español que merece el premio Nobel, Francis Mojica, bioquímico de la Universidad de Alicante, se tiene por primera vez una técnica de edición genética de alta precisión, la famosa técnica CRISPR-Cas9. Son unas tijeras moleculares que permiten cortar el ADN por donde uno quiere y pegar ADN exterior que uno quiere introducir en un organismo. Eso ya se ha utilizado en embriones humanos. El año pasado, en el 2007, un equipo británico, si no recuerdo mal, anunció que había conseguido eliminar de un embrión humano los genes que producían una relativamente frecuente enfermedad cardíaca. El embrión no se dejó desarrollarse más que hasta los 14 días, porque la ley lo prohíbe. La ley prohíbe que un embrión humano manipulado genéticamente se pueda desarrollar más de 14 días, ¿no? Pero consiguieron quitarle todos los alelos a ese embrión y los alelos mutantes que producían esa enfermedad y sustituirlo por alelos sanos. Luego, eso se puede hacer, teóricamente. Habría que ver qué habría ocurrido si ese embrión hubiera nacido, qué tipo de ser humano hubiera generado, si un ser humano saludable o un ser humano plagado de problemas de salud como la oveja Dolly, por cierto, ¿no? Pero se ha abierto la puerta, se ha abierto el camino. Supongo que desde un punto de vista ético nadie pondría excesivos reparos en que esto se llegara a hacer
con enfermedades graves. Por ejemplo, bueno, ahora mismo está prohibido hacerlo. Es decir, ahora mismo está prohibido hacer lo que voy a decir. En toda Europa y en la mayoría de los países que han legislado, está prohibido tocar los genes de óvulos y espermatozoides, los genes de la línea germinal. Pero claro, cuando uno toca los genes de un embrión de menos de 14 días, como todavía no se han formado los genes, los óvulos y espermatozoides, si uno modifica esos genes, está modificando los óvulos o espermatozoides que va a tener ese embrión cuando sea una persona adulta. ¿Habría algún problema ético en si tenemos un embrión que sabemos que tiene un solo gen que produce una enfermedad, bueno, sí, bastante delicada, bastante fuerte, que es la fenilcetonuria? Hoy día, afortunadamente, se puede tratar con una dieta que no contenga fenilalanina, un aminoácido, ¿no? Pero antes de que se supiera eso, pues, los niños que nacían con esa enfermedad tenían un grave retraso mental y tenían una vida bastante difícil, ¿no? ¿Habría algún problema ético en decir, mire, a algunos padres, ¿no? Hemos visto que este embrión tiene ese gen que va a producirle la fenilcetonuria, con la técnica CRISPR-Cas9 podemos quitar, como todavía está en las fases iniciales, podemos quitar estos genes y sustituirlo por el alelo normal y el niño va a nacer normal? Supongo que no habría graves reparos morales en permitir eso. Y sin embargo, ahora mismo está prohibido. Probablemente porque nadie sabe qué efectos secundarios podría tener eso. Pero vamos a suponer que con experimentación animal se han conseguido ya resolver todos los problemas de efectos secundarios. Por cierto, en animales estas técnicas se vienen aplicando desde hace tiempo. Y se consiguen resultados espectaculares. Yo creo que habría que empezar a revisar si realmente debemos prohibir totalmente modificar los genes humanos de la línea germinal. Pero claro, el problema es, como señala Habermas, que cuando uno abre esta puerta, inmediatamente viene todo lo demás. Es decir, oiga, y ya que estamos, ¿por qué no permite usted, por qué no le pone usted a mi hijo los genes para que tenga una altura de 1,80 m? O los ojos azules, o una inteligencia por encima de la normal. Es decir, empezaríamos a pedir mejoramiento humano, biomejoramiento humano. La diferencia entre uno y el otro es tan grave, es tan grande. Si permitimos lo uno, ¿tenemos razones para prohibir lo otro? Hay autores que lo dudan. Imaginemos el siguiente ejemplo. Un niño nace con un coeficiente intelectual de 120. Es un niño bastante inteligente, ¿no? Tiene un accidente, se golpea en la cabeza y se queda con un coeficiente de 100, el normal, el de la persona normal. Y va al médico y el médico dice, no se preocupe, con las técnicas actuales que implican manipulación genética, podemos conseguir que su hijo vuelva a tener el coeficiente intelectual de 120 con el que nació. Todo el mundo diría, bueno, eso es una terapia, es un uso terapéutico y moralmente pues, se está restituyendo al niño la capacidad que tenía. Pero ahora llega un padre a ese mismo médico y le dice, mire, yo también pago mis impuestos, ¿sabe? Y mi niño tiene un coeficiente de 100 y yo quiero que tenga uno de 120. Y las técnicas las tiene usted, se las va a aplicar a este niño. ¿Por qué no se las aplica también al mío? ¿Qué le dice uno a ese padre? Le dice, no, en su caso no, porque en su caso no sería terapéutico, sino mejorativo. Hombre, en fin, sería complicado, ¿no? Sería complicado. Habría que justificar mejor eso, ¿no? Así que las fronteras son borrosas, Entonces, nos vamos a tener que enfrentar en el futuro a decisiones muy difíciles. Y no hay en esto un criterio que nos ilumine de manera general y que nos sirva para resolver todos los problemas. No lo hay. Habrá que ver caso a caso. Habrá que analizar los pros y los contras.
Y habrá que ver situaciones muy difíciles y paradójicas en las que la controversia será inevitable, inevitable. Cuando en el último capítulo del libro recurro a Ortega y Gasset, es porque en Ortega encuentro algunas indicaciones para orientarnos en esos vericuetos en que nos puede poner la biotecnología en el futuro. No da tampoco recetas, obviamente, Ortega era demasiado inteligente para eso, pero sí insiste mucho en que la técnica, como ha señalado muy bien Sebastián, la técnica tiene que estar al servicio de la posibilidad de que el ser humano cree un proyecto personal de una vida plena, pero una vida humana. Para Ortega, si de lo que se trata es de crear una vida poshumana, el juego ya no le interesa. Y yo creo que tenía bastante razón. Es decir, si el avance tecnológico implica necesariamente que vamos a empezar a manipular nuestros genes de manera que en un tiempo más o menos cercano tendremos una especie distinta a la nuestra, conviviendo con los que no hayamos mejorado genéticamente, como en la película Gattaca, o sencillamente pues viviendo en otros lugares, apartados del nuestro, a mí ese ya no me parece que sea un asunto como para sentirse muy alegre y muy conforme. Y yo creo que habría que empezar a pensar en serio sobre esa posibilidad. Crear una especie poshumana no es tan difícil. Tenemos especies de animales nuevas, creadas por ingeniería genética. El salmón gigante, que se comercializa ya en Estados Unidos, es el primer animal transgénico que se permite para el consumo humano, es un salmón que dobla el tamaño del salmón normal y se ha conseguido manipulando los genes de ese salmón. Se pueden conseguir, por lo tanto, en animales, especies nuevas, mediante manipulación genética. No es extraño que en un momento futuro se pudieran conseguir una especie poshumana. Pero ¿realmente merece la pena eso? ¿Merece la pena crearla? Y luego, si no la creamos, si decidimos no crearla, si ponemos un límite a la manipulación genética, quedan todavía también problemas pendientes. El propio problema del alargamiento de la vida. Supongamos que se puede alargar indefinidamente la vida humana. Para eso a veces es posible que ni siquiera haga falta mucha manipulación genética. Juan Carlos Ispizúa y su equipo, un biólogo español que trabaja en Estados Unidos, ha conseguido alargar la vida de los ratones un 30%, modificando solo 4 proteínas. La expresión de 4 genes que producen 4 proteínas. No ha tenido que tocar los genes dentro, solo la expresión, el momento en que se expresan esos genes. Y ha conseguido alargar la vida de los ratones un 30%. Si eso se puede llevar alguna vez a un medicamento, y no es imposible, en teoría, podríamos tener algún día la píldora que nos alargue la vida, por lo menos en una cantidad suficiente. Solo eso que es un avance modesto, accesible, pequeño, crearía graves problemas sociales. La seguridad social no aguanta ya mucho más. Venía oyendo en la radio que cuando yo me jubile la pensión me la va a pagar quien yo sé. Y así nos están preparando el camino para un futuro en el que nos vienen a decir que el estado de bienestar se viene abajo. Es decir, que nos vayamos preparando para jubilarnos bastante tarde. Entonces, si encima nos alargan un 30% la vida con pastillas, pues el problema social se agrava, ¿no? Es decir, todo esto sí que a diferencia de la versión, digamos, cibernética, que sin embargo es muy espectacular y llama mucho la atención de la gente, esto de la singularidad, las máquinas que toman el poder, el cyborg, todo esto. La biotecnología, de una manera más callada quizás, más pausada, pero más efectiva, está produciendo cambios sustanciales que se van a potenciar en el futuro y que nos van a poner ante situaciones en las que tenemos que pensar. En mi opinión, la mayoría de ellas positivas.
Por eso yo soy un crítico moderado del transhumanismo. Creo que el biomejoramiento humano es deseable en muchos casos. Si nos dijeran, por ejemplo, hemos conseguido una pastilla que le mejora a usted los cartílagos, hombre, pues ¿cuántas personas mayores no habrían dado una pastilla que lo hace mediante, es decir, que lo hagan mediante procesos que impliquen expresión de genes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sería fantástico, ¿no? Pero incluso con la terapias génicas que se puedan aplicar a las células somáticas, pues ¿por qué uno va a cerrarse a eso? Sería absurdo, ¿verdad? Sería absurdo. Ahora, hay que saber que detrás van a venir otras cosas más preocupantes y a los filósofos nos pagan no por resolver problemas, sino por complicar las cosas siempre un poquito más. Entonces, la misión nuestra ahora en este asunto es explicar a la gente que el asunto es complicado y que no hay recetas fáciles. Y yo creo que con eso cumplimos por el momento nuestro papel, y sobre todo señalando a quienes intentan engañar y hacer negocio con todo esto. Lo que también menciona Sebastián, el negocio de las promesas se está convirtiendo hoy día en el modus vivendi, no solo de algunas personas, sino de algunas instituciones y empresas. Entonces, cuando oigáis o leáis promesas así muy espectaculares, suponiendo que, es decir, afirmando incluso que la ciencia está detrás de estas promesas, ponerlos siempre bajo sospecha y buscar más información, porque habitualmente detrás de lo que hay es un negocio. Bueno, yo creo que con eso he comentado más o menos lo fundamental. Ahora me encantaría que dialogáramos un rato si os apetece. Muchas gracias.